Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael, le saluda Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a ver una enseñanza que lleva por nombre, es una pregunta. ¿Fue recibido el Torah? Esa es la pregunta y eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Ciertamente el Torah de Yahuwah fue entregado, como nos lo han contado las escrituras y la tradición a través de los años. Se nos ha mostrado una escena cinematográfica donde hay rayos, truenos, efectos de luces, el monte Sinaí humeando, un gran temblor sobre la montaña, una nación entera justo en las faldas de la montaña, escuchando una voz que proviene de esa montaña. Este es el momento más sublime, el momento más de la cúspide en nuestra vida, en nuestro Rúa, nuestra vida espiritual y principalmente para toda la humanidad. Este es el instante en el que la misma voz de nuestro Creador toca, sensibiliza los corazones, los pensamientos, las emociones de todo un pueblo. Aquí la pregunta, ¿el pueblo de Israel recibió el Torah? Entonces, ¿por qué mientras aún Moisés no bajaba de la montaña, el pueblo de Israel se había edificado un becerro de oro? Esta era la intención, adorarlo. Esto no sucedió después de 40 años, tampoco sucedió después de una o varias generaciones, sino que apenas habían transcurrido 50 días después de que ellos habían experimentado una gran liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Moisés recibió en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con el dedo del Creador, con el dedo de Yahuwah, estas 10 palabras. Y el pueblo de Israel, nuevamente la pregunta, ¿lo recibió? Ciertamente Yahuwah lo entregó. La pregunta es si el pueblo lo recibió. El mismo Torah no esconde estos hechos. Por otro lado, lo confronta para que en cada generación, en cada nación, se tome una decisión de forma individual, de la oportunidad que nos da de que nosotros podamos recibir el Torah y no rechazarlo. Yahuwah entregó el Torah y pasó a manos de Moisés, para que Moisés lo entregara al pueblo. Pero el pueblo no estaba listo, no se había preparado para ese momento. ¿Estamos preparados nosotros para recibirlo? ¿Estamos listos? ¿Tenemos voluntad? ¿Tenemos deseo? La celebración de Shavuot no se llama el día en que recibimos el Torah, sino tiene una connotación mucho más diferente. Semán Matán Torateno, el tiempo de la entrega de nuestro Torah. Ahora, si nosotros vemos que entrega, esta es la palabra clave, no necesariamente significa recepción. Si aquí notamos una diferencia, ¿por qué no es lo mismo que alguien te entregue un regalo, un paquete, un obsequio, y otra que nosotros seamos capaces de recibirlo, de poder tomarlo entre nuestras manos? Las primeras tablas representaban una humanidad ideal. Las segundas tablas, que llegaron después del becerro de oro, representan a la humanidad real, porque el pecado separa a la humanidad de su Creador. Esta idea está en la Escritura desde el principio, desde la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Cada generación intenta recibir nuevamente esta instrucción llamada Torah, también conocida como la palabra de Yahuwah o el libro sagrado o Santa Biblia. Aquí cuando nos damos cuenta que en cada generación existe un mínimo de personas que están dispuestas, pero debido a que la manipulación de manejar las cosas a conveniencia, algunos prefieren mejor hacer como que se acercan y como que quieren aprender, pero no desean un compromiso. Compromiso que necesita y requiere responsabilidad. Shavuot
entrega no significa recepción, significa semanas. El conteo de las semanas después de la celebración de Pesach, al siguiente día después del Shabbat, nosotros comenzamos un conteo, Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, durante 50 días. Y después viene la celebración de Shavuot. Antes de entregarla al pueblo de Israel, Yahuwah recorrió el mundo, ofreciéndola a todas las naciones. Todas se negaron a aceptar al enterarse de sus mandamientos, ya que había un conflicto por medio de sus costumbres y su estilo de vida. Ciertos pueblos del antiguo Levante compartían tradiciones primitivas sobre una deidad original que se extendía por el sur de Arabia, relacionado con el territorio de Edom, que también corresponde a Seir, antes de establecerse en Israel. Aram usualmente se refiere a Siria. Aquí nosotros encontramos algo impactante. No pierda de vista este asunto. Arabia, que está relacionado con el sur y está relacionado con Edom. Por otro lado tenemos Amram o Aram, que está relacionado con el norte en posición o en relación con la tierra de Canaán. Esto no lo pierda de vista, porque al final vamos a entender cómo dice sur en la parte baja, Arabia, Edom, y en el norte, que está relacionado con Aram. Y aquí hay algo impactante, porque en Aram se encontraba un profeta que estaba por ahí escondido, y esta es una manifestación, porque existía un profeta mercenario llamado Bilam, que nosotros ya lo conocemos. ¿Por qué lo conocía? Porque ciertamente estaba dispuesto, quería solamente el poder, quería los beneficios, pero no quería entregar su vida. Esto lo encontramos en el libro de Números, cuando lo manda a traer Balac para que maldiga al pueblo de Israel. Vamos a leer Devarim capítulo 33, verso 2, Deuteronomio. Dice, y dijo Yahuwah de Sinaí vino y resplandeció desde Seir sobre de ellos, y se hizo visible desde el monte de Parán, y él con millares de Kadoshim de su mano derecha les dio la ley de fuego, es decir, el Torá en medio del fuego, igual como sucedió con el Am Yisrael en el monte Sinaí. Aquí nos está hablando, esta es una evidencia, una muestra de que Yahuwah entregó el Torá, pero no lo quisieron recibir. Otro testigo tenemos, Shoftim, Jueces, capítulo 5, verso 4. Yahuwah, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde el campo de Edom, la tierra tembló. Nuevamente, esta es una evidencia de que el Torá de Yahuwah fue dado a estos pueblos, pero ellos no lo quisieron recibir. Continúo leyendo. La tierra tembló, del firmamento goteó, es decir, hablar por medio de inspiración, de la Shekinah por medio de profecía, y las nubes derramaron agua. Esta es la entrega del Torá que no quiso recibir Edom. Cuando dice que cayeron gotas, luego agua en forma de lluvia, esto está relacionado con la palabra de Yahuwah, que derrama su palabra, ya sea en nebuá, en profecía, como una revelación o haciendo alusión a la llegada de Yahushua HaMoshiach en persona. Otro testigo, Isaías capítulo 63, verso 1 al 3, dice así: ¿Quién es este, viniendo de Edom, con rojos vestidos de redil? Este que es honroso en su vestimenta, que se inclina por la grandeza de su poder. Dice, soy yo, quien habla en justicia, grande para salvar. Esto que está relacionado también con un juicio que viene contra Seir, contra Edom, pero al final de los tiempos hay una restauración para el pueblo de Israel, pero no para Edom. Hay una situación y una condición
que lo vamos a ver precisamente o exactamente en esta enseñanza. Algo que nosotros no habíamos oído anterior. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. No se nos tiene que olvidar que estos conceptos Yahuwah ya nos los había mostrado desde el libro de Bereshit hasta el libro de Gilyaná, de Revelación. Yahuwah nos está mostrando todo el cuadro, pero nosotros tenemos que aprender a mirarlo. Dice el verso 2. ¿Por qué está rojo tu vestimenta? ¿Tus ropas como alguien que ha pisado el lagar? Verso 3. El lagar he pisado yo solo. De las naciones, ni uno estaba conmigo. Así los pisé en mi furia, en mi ira, y los pisoteé en mi enojo, y salpicó su sangre sobre mis vestidos, y toda mi vestidura mancharé. Esto está relacionado con una situación que vamos a ver al final de la enseñanza. No lo pierda de vista porque de esto vamos a hablar 3 etapas diferentes. Una primera etapa, el momento de la entrega del Torah. Después Moshe Rabbeinu rompe las piedras y hay una segunda etapa donde él decide y les hace una pregunta. ¿Quién de ustedes está conmigo en relación con el Torah? Entonces se pega la tribu de Leví y ellos a partir de ese momento sustituyen a los primogénitos y comienzan ellos a ministrar, a servir en la presencia de Yahuwah, y Yahuwah les dice que maten, que pasen a cuchillo a todas aquellas personas que se les entregó el Torah pero no lo quisieron hacer. Antes bien fueron detrás de sus Elohim, de sus dioses. Esto es una de ellas. Lo vamos a ver al final en 3 etapas. Otro testigo lo tenemos en Habacuc capítulo 3, verso 3. Dice, el creador de Temán, esto es en la parte del sur, vino, y el apartado desde el monte Parán, norte, cubrió el firmamento, su grandeza, y de su exaltación estaba llena la tierra. Nuevamente nos habla de entregar su palabra, entregar su Torah. Tenemos 3 puntos. Los hijos de Esaú, Edom, la rechazaron porque contenía el mandamiento no asesinarás. Y ellos vivían por la espada. Siguen todavía viviendo por la espada. Esaú tenía la consigna de exterminar, eliminar completamente a Israel. Por alguna razón, Yahuwah no lo permitió, pero ellos seguían con esa intención. Por otro lado, los hijos de Ismael la rechazaron, porque incluía el mandamiento no robarás, lo cual iba en contra de sus prácticas habituales. Los hijos de Amón y Moab la rechazaron porque prohibía el incesto, exigía normas morales que no estaban dispuestos a cumplir. Éxodo capítulo 23, verso 8. Y soborno no recibirás, porque el soborno ciega al de vista clara y pervierte las palabras de los justos. Por esa razón no la recibieron. Devarim 16, 19. No torcerás el juicio, el Torah de Yahuwah, la palabra de Yahuwah. No harás distinción, es decir, favoritismo, ni aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Cuando Yahuwah finalmente le ofreció el Torah al pueblo de Israel, estos inmediatamente respondieron incondicionalmente, Naseh benishma, haremos y escucharemos, aceptándola como una guía para el mundo entero y por supuesto para compartirla. El pasaje escritural que describe cómo la ley y la palabra fueron entregados al mundo pero rechazadas se encuentra principalmente en el libro de Juan capítulo 1 del 9 al 11. Fue entregado pero fue rechazado. Juan 1:9. Él, en relación con Yahushua, es la luz de verdad. Aquel que habría de venir al mundo, el Torah
verdadero. Por esa razón, nosotros le llamamos el Torah en relación con la persona de Yahushua HaMashiach. No le decimos la Torah como refiriéndonos a la escritura, a la palabra, sino a el Yahushua, el Torah. Dice, aquel que habría de venir al mundo alumbra a toda la humanidad. 10. Él, Yahushua, estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por él, por Yahushua. Se volvió al lado de él, Yahushua, y el mundo a él, a Yahushua, no le conoció. 11. Él, Yahushua, vino a su pueblo de su posesión, y el pueblo de su posesión no lo recibió, no lo quiso aceptar, no lo quiso abrazar, no lo quiso agarrar, no se quiso aferrar de él. Este concepto de que el mundo en general rechazó la voluntad y las leyes de Yahushua se complementa fuertemente con el libro de Romanos, capítulo 1, del 18 al 20, el cual explica que Yahushua se ha revelado a toda la humanidad a través de la creación, pero que la humanidad decidió ignorarlo. Romanos 1, 18 al 20, lo leemos. Porque la ira de Yahushua, el Creador, que desde el firmamento mira hacia abajo sobre aquellos que hacen malicia, y los hijos de iniquidad pisotean la verdad injustamente. 19. Porque lo que se conoce acerca de Yahushua, el Creador, es evidente en medio de ellos, porque se lo ha descubierto a ellos. El Creador se lo ha dado a conocer. Porque las cosas invisibles de Yahushua, su poder continuo, permanente, su poder perpetuo, que se hacen visibles, se hacen conocidos desde que salieron a la luz respecto a las sombras de sus manos del día de la creación de la tierra y del firmamento, de modo que no para ellos haya excusa, para que ellos puedan justificarse. Esta es una evidencia relativamente que Yahushua ha entregado su palabra, que muchísimas personas se hacen los oxisos, se hacen que la Virgen les habla, como que voltean para allá y no escucharon, pero esto es porque no tienen el deseo de entregar su vida a su Creador. Antes bien, quieren entregarse a sus deseos pasionales, emocionales, sentimentales, completamente carnales. Esa es la diferencia. La pregunta es, si Yahushua ya habló en Sinaí, si nosotros ya aprendimos a escuchar. Esta es la pregunta. Yahushua habló en el Sinaí. La pregunta es si nosotros ya aprendimos a escuchar. La frase más relevante como respuesta, Naaseh benishma, haremos y escucharemos, suele ser una respuesta ideal que se convierte en el punto más alto de nuestra emuná. El pueblo de Israel, incluso antes de comprender los mandamientos, dijo algo extraordinario. Primero, obedeceremos, luego entenderemos. Esto es un acto de un amor absoluto, un salto de confianza, un sí total a Yahushua. Pero pareciera que lo hacemos al revés. Primero, veo si me conviene, veo si se me permite estar jugando en el mundo y con Yahushua, o combinarlo ambos, o ser tibio entre que sí y entre que no, y entonces después veo si me conviene. Cuando Israel pronunció estas palabras de primero obedeceremos y luego entenderemos, Naaseh benishma, escucharemos y obedeceremos, inmediatamente los querubín en el Shamaín se pusieron al filo de la silla, expectantes, quedaron boquiabiertos, asombrados, pues esta no es sino una respuesta que solamente el Shamaín lo podía dar, pero en esta ocasión lo estaban dando los seres humanos, un pueblo tan pequeño
en aquel entonces, siendo el pueblo más pequeño de todos, dijo: obedeceremos, haremos todas las palabras que salen de tu boca. Esa es una respuesta casi firmamental. Una nación completa diciendo: no necesito comprenderlo todo para poder comprometerme. ¿Por qué explicar las cosas? Si el pueblo ya había consultado con su corazón, con su mente, Naaseh benishma, haremos y obedeceremos, entonces ¿por qué Yahuwah levantó el monte Sinaí como si ésta se convirtiera en una sepultura debajo del pueblo? Si ellos no aceptaban esa voluntad, entonces aquí mismo ellos mismos quedaban sepultados. Quizá esta contradicción no sea un error, quizá sea una radiografía del alma humana, porque existen dos niveles de poder decir sí. El primero es un sí estático, emocional, elevado, el tipo de promesa que hacemos cuando estamos completamente inspirados, como el quien sale de una conferencia de esas transformadoras y dice: a partir de hoy voy a cambiar mi vida, pero luego llega el segundo nivel. La vida real, la ausencia, el silencio, la incertidumbre. Esto fue lo que sucedió después de que Moisés había desaparecido en medio de la montaña por 40 días. El entusiasmo del Sinaí se encontró con el vacío de la espera. Entonces apareció el becerro de oro. No porque Israel no hubiera dicho sí. El problema es que no supo sostener ese sí. No logró habitarlo. Aquí hay una lección profundamente humana. Escuchar algo verdaderamente no significa haberlo integrado a nuestra vida. Todos conocemos esta experiencia. Escuchamos una enseñanza que conmueve. Sentimos inspiración. Prometemos cambiar. Pero días después volvemos a los mismos hábitos. El becerro de oro nos confronta con esta realidad. Israel pudo confrontar la aceptación, pero todavía no lo podía hacer, no lo podía vivir. El Torá fue escuchada, sí, pero aún no había descendido al corazón. Quizá la verdadera Ruhaniut, la verdadera razón espiritual, Ruhaniut, no existe. Es decir, sí, una vez, sino en aprender a sostener ese sí. Cuando Moisés ya no está en la montaña, el silencio comienza a incomodar. Hay algo verdaderamente desconcertante con el becerro de oro. Y no es solamente el pecado, es el momento en que ocurre. Porque, si usted imagina esta escena, el pueblo acababa de presentar la revelación más extraordinaria de la historia. Rayos, truenos, la voz de la Shekinah encima del monte Sinaí. Una nación temblando frente al absoluto y revelación que tenía Yahuwah, mientras que Moisés estaba arriba de la montaña, recibiendo las tablas del pacto. Abajo ocurre algo imposible de creer. Shemot, Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que demoraba Moisés en descender del monte, se reunió el pueblo cerca de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, Elohim, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esta es una frase brutal y sin piedad. No ocurre después de generaciones, ni siglos más tarde. Ocurre inmediatamente después, como si el eco en Sinaí todavía estuviera flotando en el aire. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo es pasar después de escuchar la voz de la Shekinah, de la presencia de Yahuwah, a construir un becerro de oro? La respuesta tradicional suele enfocarse en medio del pecado.
Pero quizá el verso, el pasú, nos quiere mostrar algo todavía más profundo. No solamente que Israel falló, sino que todavía no había recibido lo que había oído. Porque escuchar no siempre significa integrar. Todos hemos vivido esto mismo. Escuchamos una enseñanza poderosa que transforma nuestras vidas, que llena todo nuestro interior. Prometemos cambiar. Nos emocionamos, hasta lloramos, porque creemos que estamos convencidos. Pero una semana después, continuamos siendo exactamente los mismos. ¿Dónde se fue la euforia? El entusiasmo. Esto es lo que representa exactamente el becerro de oro. Y aquí es donde nosotros tenemos que identificarlo, que no se nos vaya de las manos. Esto llevándolo a una escala nacional, Israel había oído el Torá, pero aún no lo había interiorizado. La prueba es devastadora cuando Moisés desciende de la montaña, ve el becerro, las danzas, y es ahí cuando rompe las dos tablas. La alianza nace y casi al mismo tiempo parece quebrarse. La crisis está ligada inmediatamente después del pacto, como si el pacto de boda entre Yahuwah y el hombre se fracturara el mismo día de la boda. El becerro no fue un mal aislado de un mal día espiritual, fue una grieta, una fractura, pero permanentemente en la historia del alma de Israel, que aunque reparada o restaurada, nunca desaparece por completo. Y es aquí que hay una enseñanza incómoda para nosotros. El verdadero peligro espiritual no siempre es rechazar la verdad. A veces el problema es mucho más sutil. Escucharla, admirarla, incluso emocionarnos con la verdad, solo que nunca dejamos que verdaderamente nos transforme, nos cambie, nos llegue hasta el alma, hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué Moisés rompe las tablas del pacto? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué quería esconder? Shemot capítulo 32, verso 16. Y las tablas, obra del Creador, eran Elohei Gemá. Y la escritura, escritura del Creador es grabada sobre las tablas. Las dos tablas se convierten en el objeto más puro, más kadoshín entregado a un ser humano. Y Moisés lo destruye en un instante. No pide permiso, no lo consulta. Fue un acto de ira o un acto de sabiduría. Entendemos que las dos tablas se convierten en un contrato de boda entre dos partes. La calá, por un lado la novia, que es Israel, y el novio, el Hatán, Yahuwah, un documento del pacto. Y aquí una analogía muy tremenda. Imagine una ceremonia de boda donde antes de firmar el acta, una de las partes ya traicionó el compromiso. Moisés baja, ve el becerro de oro y comprende algo terrible. Si las tablas del pacto entran oficialmente en vigor, Israel quedaría completamente condenado. Entonces Moisés hace algo radical, rompe el contrato antes de que se lleve a cabo un juicio y que quede sellado oficialmente. No es destrucción impulsiva, es protección. Como un abogado que rompe el documento para salvar al acusado. De alguna manera, Yahuwah le dice, hiciste lo correcto. La ruptura no fue un arrebato emocional, fue una decisión. Es nebuá, profética, legitimada desde el Shamaín. Sin embargo, hay otra explicación. Quizá las primeras tablas no podrían coexistir en un estado de idolatría, pues la naturaleza de su kedushá, de su pureza, era demasiado absoluta, demasiado intensa, como una luz
tan poderosa que en lugar de iluminar, termina cegando. ¿Qué hubiera pasado si aquellas tablas hubieran entrado en un pueblo roto? La acusación contra Israel hubiera sido irreversible. Moisés no rompe las tablas porque abandona al pueblo, sino que las rompe para salvarlo. Aquí hay una lección inmensa. A veces pensamos que lo puro, que lo kadosh, siempre debe ser preservado intacto, pero el Torá parece siempre que nos enseña algo más humano, que hay momentos donde romper algo puede ser el único camino para evitarlo todo, porque no toda destrucción se convierte en un fracaso. A veces romper es un primer acto de amor, de favor inmerecido y de compasión. Yahuwah mismo nos lo mostró en el huerto del Edén. Tenemos que sacar a Adán porque si come del árbol de la vida, ciertamente vivirá con el pecado contaminado y el árbol de la vida no puede. Hay esta conjunción, hay esta relación, si usted la mira, esa es la misma relación que desde el principio estaba establecido, que lo kadosh, que lo puro, no podía permanecer junto a lo inmundo. De la misma manera surgió con la persona de Yahushua HaMashiach, que él vino, habitó entre nosotros, pero la Shekinah era difícil de soportarla. No podía resistir la carnalidad, la mentalidad de muerte, la mentalidad de pecado, no podía cohabitar con la perfección de la presencia de Yahushua HaMashiach. Ahora llegamos a uno de los momentos más dolorosos de esta historia, porque solamente hablar de las tablas de la ley como si fuera una sola cosa, pero no lo son. Hubo dos pares de tablas y en referencia al análisis no eran iguales, ni remotamente iguales. Dice el libro de Éxodo capítulo 32 verso 16, y las tablas, obra de Yahuwah son, y la escritura, escritura del Creador es, grabada sobre las tablas. Es una descripción de las tablas casi imposible de exagerar, eran obra de Yahuwah. La escritura, escritura de Yahuwah, grabada sobre las tablas. Aquí nosotros tenemos que hacer una pausa, meditar, asimilarlo a nuestra vida. No fueron fabricadas por Moisés, no fueron talladas por manos humanas, no hubo intermediarios, todo venía directamente del Shamaim. La piedra, en este caso Yahushua HaMashiach, la forma, la inscripción, la revelación era absoluta, pero después del becerro de oro, algo cambia. Cuando llegamos a Éxodo, capítulo 34:1, y Devarim, Deuteronomio 10, del 1 al 5, lo leemos, dice así Shemot 34:1. Y dijo Yahuwah a Moisés, lábrate, corta, talla para ti 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban sobre las primeras que tú quebraste. Devarim, Deuteronomio 10, del 1 al 5. En tiempo aquel me dijo Yahuwah, lábrate para ti mismo 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí en la montaña, y haz también para ti un arca, una caja de madera. 2. Y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás dentro de la caja, dentro del arca. 3. Yo hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras, subí a la montaña con las 2 tablas en mi mano, y él escribió sobre las tablas conforme a la escritura primera, las 10 palabras, Aseret HaDevarim, que había hablado Yahuwah a ustedes en la montaña, desde en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Yahuwah a mí. 5. Me volví, descendí de la montaña, y puse las tablas en el arca,
que yo había hecho, y estuvieron allí como me ordenó Yahuwah. Esto es algo impactante. Ahora vamos a tener que separar y dividir toda esta relación y toda esta historia. El momento del Am Yisrael de recibir el Torah, al momento de las segundas tablas, cuando Moisés desciende, hay algo espectacular. Su rostro resplandece. Pero aquí hay algo sorprendente. Dice que Moisés llevaba una piedra de un lado y otra piedra del otro lado. No se les olvide esto, por favor. Una piedra de un lado, otra piedra de un lado, llevaba las dos lujot, las dos piedras. No sé si usted logró captar un cambio. Yahuwah le dijo, talla tú 2 tablas de piedra como las primeras. Ahora hay una intervención humana. Antes, todo venía de Yahuwah. Ahora Moisés tiene que tallarlas. Ahora esto cambia completamente todo, porque ahora el ser humano entra en una ecuación y aunque parece ser un pequeño detalle, es en realidad un terremoto, voy a decir esta palabra, teológico. Aquí hay algo impactante que ahora puedo entender muchas cosas. ¿Por qué escrituras mal traducidas? ¿Por qué Biblias mutiladas, cambiadas, con toda intención y propósito? Eso representa lo que nosotros queremos cambiar, lo que nosotros queremos transformar. ¿Cuánta religión se cuelga de este concepto para poder manipular las escrituras? Además, aquí nace una de las razones más poderosas del Torah. El Torah, después del becerro de oro, no es simplemente una copia del original. Es otra etapa de la relación entre Yahuwah y el hombre. Un Torah adaptada a una humanidad herida, a una humanidad que ya fracasó. Es como si dijera que la versión perfecta no pudieron sostenerla. Ahora construiremos una en la que sí podamos habitar. Las primeras tablas tenían una kedushá incomparable, porque eran de material completamente del Shamaín. Esto es Yahushua HaMashiach, sin mezcla, pura, sin mediación humana. Las segundas tablas, en cambio, aunque kadosh, aunque puras, ya no poseen el mismo nivel. ¿Por qué? Porque es Moisés quien talla las tablas. Ahora la fragilidad humana entra en el pacto. Aquí es cuando Jeremías dice que el Torah de Yahuwah está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la han cambiado porque no pudimos resistir las primeras tablas que tenían toda la Shekinah, la presencia, el esplendor de Yahuwah, no lo pudimos soportar. Tuvimos que conformarnos con una copia, aunque mutilada, aunque cambiada. Nosotros íbamos a intentar restaurar, pero nuestra vida ya estaba completamente fracturada. Yo espero que esto lo pueda usted comprender, podamos captar este mensaje, porque aquí viene una revelación impactante. A mí me dejó frío esta enseñanza. Aquí surge una pregunta fascinante. ¿Esto es una pérdida, una evolución o una transición? Porque si efectivamente algo se redujo, la luz directa se redujo, la revelación perfecta se fracturó, aunque no es excusa, también apareció algo nuevo, una participación humana. La mano ahí, la mano humana que tenía que aparecer. Esfuerzo, interpretación, lucha espiritual. En otras palabras, un Torah más difícil, pero también más humano. Aquí encontramos una lección que nos toca más profundamente. Muchas veces soñamos con la versión más perfecta de nosotros mismos, sin errores, sin caídas, sin fracturas, donde la vida rara vez funciona así, donde la mayoría de nuestra transformación no nace de nuestra perfección, sino que nacen después del becerro de oro, después del error, después de la caída y la fractura. Porque quizá nuestro mayor nivel de rúa
nuestro nivel espiritual, no se encuentra en el concepto de las primeras tablas. Tal vez sea la de las segundas, la que llega después de haber caído, y aún así decide volver a tallar piedras utilizando sus propias manos. Si las primeras tablas no hubieran sido rotas, el Torá nunca habría sido olvidada por Israel. Aquí nosotros tenemos que hacer una pausa, detenernos y pensar esto. Normalmente pensamos en el Torá o la ley como un texto escrito sobre piedra, información, mandamientos, leyes. Aquí hay algo mucho más profundo que reglamentos y líneas de texto. En la palabra Harut, grabada, ocurre un juego fascinante. Según los rabinos, se lee Harut no solo como algo escrito sobre una piedra, sino como algo escrito en el propio ser, como si el Torá no hubiera sido completamente aprendida, sino incorporada, internalizada de dentro de nosotros, casi biológicamente. Imagine donde el conocimiento de la Shekinah no necesite recordatorios, donde la ética no necesite de disciplina externa, donde el conocimiento del Creador no se olvida porque vive dentro de la conciencia misma. Esta habría sido según esta visión de la realidad de las primeras tablas. Pero entonces ocurre la aparición del becerro de oro. Aquí todo cambia completamente. Las tablas se rompen y con ellas algo más también se fractura. La forma en que el Torá habita dentro del ser humano, o debería de funcionar dentro del ser humano. Pero esto no va a suceder sino hasta que estemos en el milenio. Cuando la Rúa de Yahuwah dice que nos enseñará toda la palabra, no habrá quien nos enseñe sino la Rúa misma, la Melitz Yoser, la Shekinah, y no se nos va a olvidar el Torá. Lo vamos a aprender, pero no va a ser en este cuerpo. No puede ser posible en este cuerpo. Nuestro cuerpo está fracturado. Necesitamos ser transformados en una nueva vida, en un nuevo ser. Desde ese momento aparece una nueva realidad espiritual, un Torá marcado por el olvido, razón por la cual hay que estudiarla una y otra vez, repetir, memorizar, debatir, discutir, preguntar, equivocarse, volver a empezar y volver a repetir. Después del becerro nace el mundo intelectual, la fragilidad de la memoria humana, porque el Torá ya no está grabada automáticamente en el alma. Ahora necesita trabajo, esfuerzo, dedicación. ¿Por qué no vivimos un Torá simple? Porque estamos viviendo un Torá post-becerro, un Torá completo y verdadero. La diferencia es que no es un Torá implantado en el ser, sino que ahora opera mediante estudio, memoria, disciplina, reconstrucción, porque esto explica el motivo que después de aprender algo relevante, lo volvemos a olvidar. Necesitamos que nos lo vuelvan a explicar. Necesitamos volver a repasar. La razón principal es porque necesitamos recordarnos a nosotros mismos quién queremos ser. Pues la vida espiritual no es una instalación automática, no es una autoprogramación como en una computadora, en un cerebro electrónico. Es quizá la razón por las primeras tablas que representan una espiritualidad perfecta, pero las segundas representan algo mucho más cercano a nosotros. Después de la destrucción de las primeras tablas, debemos preguntarnos algo incómodo. ¿La humanidad recibió un Torá menor o recibimos un Torá más profundo? Esta pregunta quizá la vamos a responder al final de nuestra enseñanza, pues está relacionado con el capítulo 2 del libro de los Hechos, Maseh Sholiachim. Las segundas tablas son superiores, pues agrega algo que las primeras no tenían:
una participación humana, hay involucramiento humano. Las primeras eran completamente perfectas, directamente del Shamaim. Y nos estamos refiriendo a Yahushua HaMashiach, demasiado intensas para una humanidad todavía inmadura. Las segundas crean algo distinto, una alianza, un común acuerdo. Ya no hay imposición, ahora hay una voluntad propia. Ya no es solamente Yahuwah hablando. Ahora Moisés talla la piedra, ahora es el ser humano que participa en este proceso. Este cambio nace algo fenomenal, algo enorme, una relación en común acuerdo. Esto es lo impactante y lo más precioso. Las primeras tablas manifiestan la revelación perfecta, la luz sin filtros. Las segundas tablas son más habitables, más humanas, más entendibles, una relación reparadora. Cada uno de nosotros soñamos con un ideal de nuestra persona perfecta, una vida sin errores, la espiritualidad impecable, el alma sin grietas. Es aquí donde ningún ser humano vive ahí. La gran mayoría vivimos después del becerro de oro, después de la segunda oportunidad, después de reconocer que hemos fallado, que hemos caído. Aquí llega atrás la caída. Aquí es donde sucede el milagro más grande, donde aún rotas, todavía seguimos tallando piedra y volvemos a empezar. Para poder explicar todo esto, tenemos que dividir 3 partes de esta enseñanza para comprenderla de una mejor manera. La primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. La primera etapa está relacionado con nuestra carne, nuestro ser pecaminoso. La segunda etapa está relacionado con nuestra alma, sentimientos y emociones. La primera, la carne. La segunda, nuestra alma, sentimientos, voluntad e intelecto. La tercera está relacionado con nuestro rúa, es decir, con nuestro aliento, que aunque tenemos rúa físicamente en nuestra vida, pero aún no vivimos completamente o 100% en rúa. Así es de que esta tercera etapa se tendrá que cumplir en el mundo venidero, en el Olam Jabá. No en esta tierra, no lo podemos vivir. Pero hay algo que sí podemos hacer, vivir un ensayo. El ensayo, como la Escritura nos dice, haz conforme te fue mostrado en el monte, es decir, lo que es en rúa, en el mundo espiritual, lo tenemos que traer al mundo material. Primero tiene que existir en el mundo espiritual para entonces traerlo a nuestro mundo físico, humano, carnal, que aunque en nuestro concepto las palabras espirituales son mentalmente, físicamente reveladas, son textualmente hechas realidad en nuestro mundo material. Las cosas espirituales del Shamaim no se pueden materializar en la tierra, pero las cosas espirituales en este terreno en el cual vivimos podemos materializar, bajar eso que está en el Shamaim y transformarlo a esta vida. Haz, le dijo Yahuwah a Moisés, como te fue mostrado en el monte. Lo que vio en el monte lo plasmó físicamente. Como nos dice la Escritura, el pueblo de Israel comió verdadera comida espiritual y bebió verdadera bebida espiritual. ¿Acaso ellos comían aire? Ellos tenían que comer maná y tenían que beber agua, se tenían que alimentar. Ese mundo espiritual que no estaba para que ellos lo pudieran tomar, sin embargo, Yahuwah lo permite que se materialice para poder alimentarnos. Vamos a comenzar hablando de esta primera etapa, en donde no se recibió el Torah. Aquí aparece nuevamente el Brit Hadashah, la entrega del Torah por medio de la persona de Yahushua HaMashiach, anunciado por los Nevi'im, por los profetas, hasta su cumplimiento. Para poder comprender cada una de estas etapas, vamos a encontrar los testigos que tenemos en el Torah, en la Escritura. Usted tiene que pedirle a la Ruach HaKodesh
que abra su entendimiento. Porque si no lo vemos en nuestro Rúa, no lo vamos a entender en nuestro pensamiento. Vamos a seguir manejando, no le entendí, creo que está mal, creo que se equivocó, pero esto es lo que nos dice el Torah de Yahuwah. Isaías 60, del 1 al 3, Yeshayahu. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Estamos hablando de Yahushua en esta primera etapa, que vino a la tierra y no fue recibido. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y el honor de Yahuwah sobre ti se ha levantado. Esta es la persona de Yahushua. 2. Porque he aquí, la oscuridad cubre la tierra, y densa oscuridad sobre las naciones. Y sobre ti se levantará Yahuwah, y su esplendor sobre ti se verá. Estamos hablando de la persona de Yahushua HaMashiach, que es el Torah de Yahuwah hecho carne. 3. Primeras tablas. Y vendrán las naciones a tu luz, y reyes al brillo de tu resplandor. Isaías 42, verso 6. Yo, Yahuwah, te he llamado en justicia, y te tomé de tu mano, te guardé, y te he dado como pacto al pueblo, para luz a las naciones. Aquí nos está hablando de Yahushua HaMashiach. Aparece una palabra, fíjense bien. Baet Sarja, te guardé, que también significa retener, cuidar. La palabra raíz es Natsar, Strong H 5341. Te tomé de tu mano y te guardé. Significa Natsar, guardar, retener, esconder, cuidar. Natsar, de donde viene Natzarim, los Netzarim. Yahuwah guarda a Yahushua, y si yo estoy en Yahushua, entonces automáticamente soy guardado, por cuanto yo estoy en Yahushua. La cobertura, para que nosotros podamos entenderlo, y en relación con las promesas, antes, en el pasado, veía yo una promesa: te cuidaré, te protegeré, no te hará ningún mal, ningún daño, no vendrá mal sobre ti, ninguna enfermedad tocará tu... En fin, todo ese tipo de promesas. Y decía yo la reclamo, así me enseñaron. Así fue como me instruyeron, en ese sentido de que esto es para mí, yo lo tomo. Otra de los asuntos que está muy mal, de que pongo toda la que toque la planta de tu pie será tuyo, y está uno ahí poniendo cosas, haciendo cosas que no son escriturales. Pero esa es la fractura. Esa es la razón en la cual nosotros hemos cambiado el Torah de Yahuwah por algo que nos beneficie, algo que nos acerquemos, que nos identifiquemos. Y sin embargo, mientras yo puedo comprender que si estoy bajo la cobertura de Yahushua, porque esto es para Yahushua, yo te protegeré, yo te guardaré, yo vigilaré tu sueño, vigilaré que no venga mal sobre ti. Está hablando de la persona de Yahushua HaMashiach. Pero si yo estoy dentro de Yahushua HaMashiach, automáticamente estoy guardado. Malaquías 1:11. Porque desde donde sale el sol, fíjese, ¿se acuerda que les dije del norte y sur, de Aram y de Edom? Porque desde donde sale el sol, ahora aquí, el sol no sale del sur ni sale del norte. El sol sale del este y se mete en el oeste, en el oriente y en el poniente. Porque donde sale el sol, hasta donde se pone, ya cambió dirección. Ahora ya no es norte y sur. Hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. Y en cada lugar, incienso se ofrecerá a mi nombre, y una ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahuwah de los ejércitos. En Juan 1:9 al 11, en relación con Yahushua, que vino a los suyos y no le recibieron. Dice el verso 9, él, Yahushua, es la luz verdadera, aquel que habría de venir al mundo, alumbra a toda la humanidad. Él, Yahushua, estuvo en el mundo
y el mundo fue hecho por él. En relación con Yahushua, se volvió al lado de él, Yahushua, y el mundo a él, Yahushua, no le conoció. 11. Él, en relación con Yahushua, vino al pueblo de su posesión, y el pueblo de su posesión no lo recibió. Por causa de que no lo recibieron, fueron rotas las tablas al pie del monte Sinaí. Éxodo capítulo 32, verso 19. Y sucedió que cuando se acercó al campamento, que él, Moisés, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, y lanzó de su mano las tablas, y se quebraron al pie de la montaña. ¿Cuándo fueron rotas esas tablas en la persona de Yahushua HaMashiach? Al momento de subir al madero, por causa de mi falta de comprensión, mi falta de aceptación en decir sí y sostenerlo, ahí fue Yahushua ocupando mi lugar. Lucas capítulo 23, 46. Y clamando Yahushua a gran voz, dijo: en tu mano, Padre mío, Beyatja Abí, Abji Ruji, deposito mi aliento. Ukkarot Hasot, y habiendo clamado de este modo, Otzi et Nishmato, entregó su vida, su alma. Para aquellos que no la recibieron, recibirán la muerte por medio de la espada, y sobre aquellos que no se adhirieron. Hubo personas que inmediatamente, al no ver la persona de Moshe Rabbeinu, inmediatamente fueron, hicieron su becerro y danzaron. Después de que Moisés regresa, rompe las tablas y les dice a los levitas: ¿quiénes están conmigo? Bueno, no les dice a los levitas, le dice a todo el pueblo: quien esté conmigo, póngase de este lado. Y la tribu de Leví se puso de ese lado. Y después una orden que yo no sé si usted está disponible para escucharlo. Escuche esto que le voy a decir. No es una orden que nos está diciendo ahorita Yahuwah, pero eso fue lo que sucedió en el tiempo de Moisés. Estando el pueblo de Leví junto con Moisés, les dijo: ahora pasen a espada y maten, eliminen a toda esa gente que fue detrás de la idolatría del becerro de oro. Lo vamos a ver. Para aquellos que no lo recibieron. Shemot 32, verso 27. Y les dijo: así dijo Yahuwah, el creador de Israel: ponga cada hombre su espada sobre su costado. Pasen y vuelvan a pasar de puerta en puerta por entre el campamento y maten cada uno a su hermano, cada uno a su compañero, cada uno a su vecino. Eso es impactante, porque si Yahuwah nos dice a nosotros que tenemos que hacer eso por causa del becerro de oro, la pregunta es si usted está consciente quién está a un lado de usted. ¿Su hermano? ¿Su hijo? ¿Su hija? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus padres? ¿Sus hermanos? ¿Su compañero? ¿Sus vecinos? Ojo con esto, porque tenemos hasta dónde la disponibilidad del corazón entregar nuestra vida a Yahuwah. No es un juego. Gilgalut 14, 19. Y echó el querub. Aquí es donde viene la mortandad en el momento del libro de Revelación. Ese momento que Yahuwah nos estaba decodificando, el momento del becerro de oro, Yahushua nos lo estaba revelando antes en el libro de Revelación. Ya lo tenemos. ¿Cómo va a ser ese tiempo de la venida de Yahushua HaMashiach? ¿Cómo va a ser puesto a espada? ¿Cómo va a ser ese día, gran día, temible día de angustia para Jacob? Revelación 14, 19. Y echó el cojén su hoz sobre la tierra, el querub su hoz sobre la tierra, y cortó el racimo de uvas de la viña de la tierra, y la envió al interior del gran lagar, el mismo lagar de la ira del Creador. 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar, y llega hasta los frenos de los caballos,
distancia de 1600 de longitud de tierra. Gilgalut 19:13. Y él estaba cubierto con un manto rojo por la sangre, y su nombre se llama Palabra del Creador, Devar Elohei, es decir, el Torah, por causa del Torah, por causa de que las tablas fueron rotas y por causa de que el pueblo fue detrás de su becerro de oro. Ese momento lo describe Yahushua HaMashiach, porque esa vestimenta vestida de rojo de Yahushua es que él mismo está del lado de Moisés, del lado de Yahuwah, que escucha y obedece Torah y pasa por espada a todos aquellos que se habían contaminado. Impactantes palabras. Eso fue lo que a mí me dejó boquiabierto. Una segunda etapa. Los que hemos decidido seguirle, escuchar y obedecer y guardar su Torah. Los que ya por voluntad propia nosotros decidimos, escuchamos el Torah, no nos involucramos con becerro de oro, y si lo hicimos nos arrepentimos, pedimos perdón, pero queremos seguir la voluntad de Yahuwah. Éxodo 32:26. Y se puso de pie Moisés a la entrada del campamento y dijo: ¿quién es con Yahuwah? O quien esté con Yahuwah, venga conmigo. Y se reunieron a él todos los hijos de Leví. Leví significa unido. Ese es el nombre, el significado de Leví. Unido. ¿Unido a quién? A Yahuwah. El levita son los que se convirtieron en servidores del Mishkan, del Ohel Moed, de la tienda de reunión, del templo. Eran los que ministraban la presencia de Yahuwah y nadie más lo podía decir. Así es de que si ahora Yahuwah está haciendo un reino de Kohanim, esos Kohanim se tienen que adherir a Yahuwah y a su Torah. Obedeceremos, escucharemos y obedeceremos. Dice Joel 2:2. Un día de oscuridad y tinieblas, un día de tormenta y densa oscuridad, como la mañana que se extiende sobre las montañas, un pueblo grande y fuerte, semejante no había desde la antigüedad, ni después de ella no volverá a ser, ni aún después de los años de generación en generación. Este es el gran día de Yahuwah, el día de la mortandad, el día de la matanza. Dice la Escritura que de nosotros vamos a ser librados por causa de habernos pegado, amarrado. A todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre, les dio poder y autoridad de ser llamados hijos de Yahuwah. Juan 1:12. A estos que le recibieron, a él, a Yahushua HaMashiach, les dio potestad en sus manos para recibir el Torah, de ser hijos de Yahuwah Elohei. ¿No son estos los que creen en el nombre de Yahuwah? Pregunta. La tercera etapa, que aquí nosotros vamos a terminar nuestra enseñanza, no la vamos a poder cumplir porque aún no estamos viviendo en Rúa, vivimos una sombra como si lo viviéramos, como sembráramos en el Shamaín, aunque todavía no estamos en Rúa. Y esto tendrá que ser en el milenio. Pero al igual que vino Abraham, se le contó como emuná. Cuando Yahuwah le dijo que contara las estrellas del firmamento, Yahuwah lo tomó en cuenta como si los hubiera contado, porque le creyó a Yahuwah. Para poder llegar a esta etapa, primero tenemos que vivir por emuná. Esta es la etapa que nosotros tenemos que aprender a vivir. Vivir como si viviéramos allá, en el Shamaim. Comportarnos como si estuviéramos delante de Yahuwah. No necesitamos un capataz, alguien que nos esté vigilando. Sabemos que Yahuwah nos conoce. Y si cometemos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con Yahuwah. Vamos a seguir teniendo. Es imposible. Mientras yo viva en este cuerpo, es imposible que yo pueda decir, no vivo en pecado. Dice el libro de Juan, primera de Juan. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Exactamente. Yo no puedo decir, yo no tengo pecado. Voy a seguir haciendo, pero vivo en la emuná.
como si viviera yo guardándome, estuviera o estando en el Shamaim. Libro de Ezequiel, capítulo 11, 19 y 20. Libro de Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20. Les daré un corazón único, un aliento nuevo, yo daré dentro de ustedes. Aquí son las segundas tablas, que cambian completamente. Y esto lo vamos a ver en una transformación de Moshe Rabbeinu. Un aliento nuevo, un Rúa, dentro de ustedes. Yo removeré el corazón de piedra, las primeras tablas, de carne, y les daré un corazón de carne, un nuevo corazón. 20. Para que en mis estatutos puedan caminar, como no lo pudimos hacer en la primera ocasión. Se entregaron las segundas con influencia, manipulación humana. Ahora Yahuwah nos va a dar otra vez las primeras tablas que sí vamos a poder soportar. Dice el 20, para que en mis estatutos puedan caminar y mis juicios guarden y los obedezcan, los guarden. Y serán mi pueblo y yo seré su Elohei, su creador. Juan 16, verso 7. Pero en verdad les anuncio a ustedes que bueno es para ustedes que me vaya. Porque si no me voy, no vendrá la consolación, la Ruach HaKadosh, a ustedes. Y eso iré. Y a eso iré. Y se lo enviaré, la Ruach HaKadosh, a ustedes. 8. Y él y ella, la Ruach HaKadosh, cuando venga, reprenderá al mundo sobre el pecado, rectitud, justicia y juicio. De pecado, porque no creen en mí. Ahí hay un pecado. Verso 10. De justicia, porque yo voy a mi Padre, Yahuwah, y no me verán más. 11. De juicio, por cuanto el gobernante de este mundo está siendo juzgado. Pregunta, ¿ya fue juzgado Hasatán? No, está siendo juzgado por causa de que yo estoy obedeciendo el Torah de Yahuwah. 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden comprender. No las pueden comprender. 13. Pero cuando la Rúa de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ha escuchado y les mostrará cosas que vendrán en el futuro. Ella me honrará, porque recibirá de mí lo que es mío y se los mostrará. Juan 20:22. Después de decir esto, sopló y les dijo, reciban la Ruach HaKadosh. Y aquí hay una pregunta. ¿Recibieron la Ruach HaKadosh? No. Al igual que las primeras tablas, le voy a decir por qué. Las primeras tablas se necesitaba una integridad, como Adán en el comienzo. Sin pecado, sin maldad, sin contaminación. Al venir Yahushua, que Él es la pureza, y encuentra un cuerpo contaminado, entonces tiene que ser quebrado. Una segunda tabla, una segunda oportunidad en donde son talladas. Pero aquí hay una doble respuesta, o una forma de verlo de dos maneras. Porque aquí la Ruach HaKadosh, que aunque tenemos un cuerpo y tenemos un Rúa, no vivimos en Rúa todavía. Es una alusión, una emuná, como si viviéramos. Todavía no. La Ruach HaKadosh, aunque aparece en el Maseh Sholiachim, libro de Hechos, capítulo 2, que fue entregado, nosotros no vivimos de forma espiritual 100%. Es una alusión que la Ruach HaKadosh se nos dará en el futuro, cuando seamos transformados. Dejemos este cuerpo contaminado y vivamos completamente en Rúa. Entonces ahí va a ser entregada la Ruach HaKadosh. Ahorita es una alusión, un ensayo, una práctica, una sombra. Dice Hechos 2 del 1 en adelante. Cuando la Moed de Shavuot hubo llegado cumplidamente por Sefirat HaOmer, por la cuenta del Omer, estaban todos unánimes, congregados en un mismo lugar.
2. Y he aquí una voz de trueno del firmamento. Repentinamente se sintió un estruendo, como en el Sinaí, con temblor, grande y llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, igual como en Sinaí, cual dividiéndose y asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. 4. Fueron todos llenos de la Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según palabras de sus bocas, la cual puso en ellos la Rúa. Esto es lo que va a suceder en el Shamaín. No ha sucedido. Es una alusión, una práctica, una sombra. Dice la Escritura que fueron. Y si dice fueron, alguien me va a decir, es que si ahí dice fueron, es tiempo pasado, ya sucedió. Pero, les soy sincero, nuestro cuerpo no puede resistir la presencia de la Ruach HaKodesh, tal como se manifiesta la Shekinah, la presencia de Yahuwah, en el Shamaín. Exactamente. Hace una alusión para que nosotros vivamos ese modelo. Miren lo que sucedió o lo que va a suceder cuando nosotros recibamos verdaderamente la investidura de la Ruach HaKodesh. Nos lo muestra el libro de Shemot en la persona de Moshe Rabbeinu. Dice así, Éxodo 34:29. Y sucedió que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, las que estaban en sus manos, 2 tablas, las que estaban en sus manos de Moshe al bajar de la montaña, que Moshe no sabía, Kara or Panab, que brillaba la piel de su rostro, mientras hablaba con Yahuwah. Es decir, su rostro resplandecía, porque era como en el huerto del Edén al principio con Adán. Una luz or, brillante, transparente, la palabra de Yahuwah íntegra en su vida, en la vida personal. Eso es lo que va a suceder en nuestra vida cuando estemos en el Shamaín. Nuestro rostro va a brillar, va a resplandecer la Shekinah, la presencia, la Ruach HaKodesh dentro de nosotros. Así va a ser transformada nuestra vida. Termino con este pasuk, libro de Revelación 21:23. La ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezca en ella, porque la presencia de Yahuwah Elohei la resplandeció, y el Cordero es su luz. 24. Las naciones que han sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su exaltación y honor a ella. Así es de que, Am Yisrael, si usted está dispuesto a recibir el Torah, no tiene más que levantar sus manos y decir, yo quiero recibir tu Torah, y vivir verdaderamente como si estuviéramos ya en el Shamaín. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael.